Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración de la OEA sobre el proceso electoral en Guyana. Secretaria ejecutiva de SICTE participó de la Semana Virtual contra el Terrorismo de Naciones Unidas. Luis Almagro participó del foro Derecho Interamericano y Democracia. En el comunicado de prensa más reciente, el 23 de junio de 2020, la OEA alentó a la Comisión Electoral de Guyana a avanzar en la conclusión del proceso electoral de aquel país con base en los resultados del recuento nacional y de acuerdo con la voluntad de la mayoría del electorado. La decisión de la Corte de Justicia del Caribe del 8 de julio de 2020 confirmó que GECOM tiene la autoridad final para declarar estas elecciones y que el oficial principal de elecciones debe cumplir con las directivas de la Comisión al respecto. La OEA toma nota y elogia las instrucciones de la presidenta del GECOM, la jueza Claudette Singh, retirada, emitidas el 9 de julio y reiteradas el 10 de julio, que el oficial principal de elecciones debe preparar y presentar su informe utilizando los resultados generados por el recuento nacional. Lamentablemente, los acontecimientos en los últimos 2 días sugieren que los esfuerzos continúan para evitar el cumplimiento de estas obligaciones y prolongar aún más el mandato del gobierno actual. La OEA señala que uno de los principales obstáculos para completar el proceso electoral actual de Guyana es una persona cuyo deber es defender la democracia de aquel país, garantizando el respeto por los resultados de las elecciones. Como ya sugerimos en nuestro comunicado de prensa del 15 de abril sobre el recuento nacional de GECOM, dice la OEA, debería excluir del proceso electoral actual y de hecho de todos los procesos electorales futuros a aquellas personas cuyas acciones muestran un claro sesgo partidista y que aplica este sesgo sin reservas para obstaculizar al natural desarrollo del proceso democrático en Guyana. Una conclusión creíble de las elecciones del 2020 es esencial para que Guyana siga siendo una democracia. La OEA continuará apoyando los esfuerzos del pueblo de Guyana hacia este fin. La Organización de los Estados Americanos señala que el oficial principal de elecciones de Guyana, en oposición directa a las instrucciones del presidente de la Comisión Electoral de Guyana, ha presentado un informe final que incluye datos recopilados antes del recuento nacional, datos que ya se habían considerado cuestionables. No puede haber justificación para esta acción. Como se indicó en nuestra declaración del 10 de julio, esto confirma que el oficial principal de elecciones está actuando de mala fe y en contra del interés de la democracia en Guyana. Seamos muy claros, dice OEA, la única solución democrática para Guyana en este momento es el respeto por los resultados del recuento nacional. Ninguna otra figura, ni las preparadas antes del recuento, ni las recientemente invalidadas por la Corte de Justicia del Caribe, ni ninguna otra que pueda ser diseñada de manera unilateral por el oficial principal de elecciones, puede tener un lugar en la determinación final de los resultados. Un nuevo proceso electoral también es una solución inaceptable. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Ya es hora de que los líderes actuales de Guyana cumplan con sus responsabilidades democráticas y permitan que el gobierno recién elegido tome su lugar. En los próximos días, la Secretaría General de la OEA informará al Consejo Permanente de la OEA sobre estos y otros desarrollos recientes en Guyana. La secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, Alison Treppel, participó de la Semana Virtual contra el Terrorismo organizado por las Naciones Unidas. We believe that there are 4 key areas that our region and perhaps other regions must focus on in the coming months. First, effective biosafety and biosecurity measures are key. The disproportionate death toll in the Americas from the 2009 H1N1 outbreak and the current COVID-19 pandemic underscores the urgent need for greater awareness, engagement, and investment in biosecurity and biosafety. Over the next 3 years, SICTE will be working with both policymakers and scientists to improve biosafety and biosecurity protocols and strategies throughout Latin America. Second, COVID poses new challenges for cybersecurity. Increases in telework and online learning have generated a 50% increase in global data traffic, to which some sources are attributing a 350% increase in phishing attacks. To better support our governments, businesses, and citizens, we need to redouble our efforts to prevent and mitigate the impact of cyber incidents and attacks on our critical infrastructure. We also need to prevent terrorists from exploiting information and communication technologies during the pandemic.
and develop greater capacity to counter online radicalization and violent extremist propaganda. So developing effective national cybersecurity strategies, increasing national capacities through cyber incident response teams, establishing cybersecurity confidence building measures, and fostering greater public-private sector collaboration will be crucial for preparing our region against future cyber threats. Thirdly, in anticipation of our eventual return to public life, we must begin to implement measures that ensure the safety and security of our crowded spaces. Whether they be tourist destinations, sporting, or other major public events, we need to develop and/or modernize protocols and practices that will help build confidence in the security of mass gatherings. And fourth, real-time exchange of operational information among counterterrorism authorities is ever more critical. Through the Inter-American Network Against Terrorism, a new network that is being created specifically for this purpose, SICTE will continue to help facilitate cooperation and coordination among its member states to counter terrorist threats. Because as a region, we are committed to working together towards this goal. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del Foro Derecho Interamericano y Democracia organizado por la OEA. Nuestro ordenamiento jurídico regional ha sido pionero en promover como una obligación que sus países miembros sean estados democráticos y fue la primera que autorizó la asistencia a los países amenazados y las sanciones a los gobiernos que atenten contra el derecho a la democracia de sus pueblos. La OEA también fue la primera organización internacional que estableció la defensa y la promoción de la democracia como uno de sus propósitos esenciales. Ello nos da como secretario general de la OEA no solo el derecho, sino el deber de defender y promover la democracia representativa. Fue primero un compromiso a los estados, aún antes de la propia Carta de 1948, pero paso a paso se nos dieron tanto a la Secretaría General como a los otros órganos del sistema interamericano los medios legales para ello. Ya Simón Bolívar, congresos de Panamá, hacía referencia al sistema de gobierno republicano y obviamente que aquellos que no estuvieran en condiciones debían ser suspendidos de esta comunidad de naciones. Estamos hablando de 1800, por lo menos comienzos del siglo XIX. Al secretario general, tanto el artículo 110 de la Carta de la OEA como el artículo 20 de la Carta Democrática de 2001 le imponen este deber. A toda la organización, a todos y cada uno de sus órganos, el artículo 2b que fue incorporado a la Carta de 1985. Cuando haya que proteger el derecho de nuestros ciudadanos a un Estado democrático, lo haremos. Es nuestra misión y nuestra obligación. Si para eso tenemos que denunciar a gobiernos y gobernantes, lo haremos, lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Es nuestro deber. Al hacerlo, no estamos violentando el principio de no intervención. Por el contrario, no hacerlo es incumplir con nuestro mandato para el que fuimos elegidos, es incumplir con nuestras responsabilidades internacionales, es incumplir con nuestra responsabilidad institucional y con las normas que nos regulan a todos en las Américas y cuyo cumplimiento también nos comprometimos. Hace un tiempo el exsecretario general Baena Suárez me contaba emocionado lo que significó para él acercarse a una señora muy mayor que bajo el sol había estado horas a riesgo de su salud ya muy frágil para votar en las elecciones de Nicaragua, 1990. Cuando Baena se acercó y le preguntó por qué ese enorme esfuerzo, la señora le dijo: es la primera vez en mi vida que voy a votar libremente y a mi edad también, tal vez la única. No puedo no venir. Por casos como el de esta señora es que estamos obligados a no bajar a la guardia. Y en la situación que viven hoy los nicaragüenses, en la que viven los venezolanos, así como la penuria que viven los cubanos, que hace 6 décadas sufren una dictadura, ni a nadie, en ninguna parte que vea amenazados sus derechos. La democracia es elecciones libres y sin fraude. Pero no solo, es acceso a la justicia, es separación de poderes, es respeto a los derechos humanos, es transparencia en la gestión pública, es combate al crimen organizado, es libertad de expresión, es igualdad de derechos y oportunidades, son partidos políticos independientes, es la protección de los derechos sociales y económicos de los habitantes. El sistema interamericano de la OEA en particular ha elaborado un marco jurídico rico en convenciones, leyes, modelos e instituciones que han enriquecido el derecho internacional de hoy.
Estas jornadas semanales nos permiten repasar sus avances, así como los desafíos que el futuro nos va a exigir. Más que nunca será necesaria la cooperación solidaria entre todos nuestros países. No hay espacio para quienes pretenden desconocer estas obligaciones. Las obligaciones internacionales son también obligaciones nacionales. Si algo estos tiempos nos ha demostrado es cómo la falta de democracia en algunos de nuestros países se traduce en miles y miles de vidas arruinadas, apresadas, torturadas, obligadas a emigrar sin oportunidades de acceso a los más elementales servicios. Cuando a mediados de los años 80 se aprobaron las primeras normas incorporando la defensa de la democracia como un fin fundamental de la OEA, muchos de nuestros países salían de tiempos de feroces dictaduras. El entusiasmo de entonces nos hizo creer que una estrecha colaboración regional evitaría que volviésemos a ver autoritarios en el poder. Hoy, para desgracia de muchos de nuestros ciudadanos, vemos nuevamente en la región poderes dictatoriales. Es oportuno tener encuentros como este que nos permitan revisar los instrumentos que hoy disponemos y que no teníamos en los años 70, y es bueno asegurarnos que la colaboración, para que al ponerlos en práctica funcione tal como fuera pensado, como nuestra gente lo necesita. Si algo se repite en la historia, es lo que hoy viven unos, mañana lo podemos vivir otros. No hay inmunidad contra los desvíos de poder, salvo el compromiso de todos de luchar cuando y dónde ocurre. Empezamos la segunda mitad del año y seguimos viviendo una crisis multidimensional y mundial sin precedentes. El COVID-19 ha infectado a millones de personas en todo el mundo. La cifra de decesos en el mundo rebasa el medio millón. Enfrentamos una enfermedad que día a día se multiplica exponencialmente y sin freno, que cambió significativamente la forma de relacionarnos entre los seres humanos, que exige a todos un nuevo comportamiento social y sobre todo un nuevo pacto de cooperación y solidaridad. Pero la pandemia, cientos de millones de personas se han quedado sin trabajo, la tasa de desempleo prácticamente se duplicaría en todo el mundo. El desarrollo del COVID-19 está teniendo secuelas directas en los circuitos migratorios. Casi la totalidad de los países han tenido como respuesta inmediata el cierre de fronteras, originando caídas drásticas en los porcentajes y flujo de inmigración. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.